Buenas tardes, mi nombre es Erika Zambrano, soy estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño y este video corresponde a la explicación de unos ejercicios asignados por la profesora Eneina Sosa en la asignatura de Estadística 2. Veamos los enunciados de los ejercicios. Como vimos, en el enunciado del primer ejercicio a mí me dan una tabla de contingencia, la cual tiene todos los valores que están en negro menos los que están en rojo. Mi recomendación es rellenar la tabla porque así es más fácil, esos datos nos pueden servir para la solución del ejercicio. Entonces, yo rellené la tabla, aquí simplemente en la parte de los profesores instructores es 35 menos 15, 20, en la parte de los profesores asociados es 50 más 5, 55, en la parte de los profesores titulares es 40 menos 25, 15, y en la parte de total, que sería el total de profesores, 130 menos 35 son 95 profesores. Para la parte A mí me preguntan que cuál es la probabilidad de que un profesor sea instructor o titular. Este símbolo significa o es la unión. Para poder calcular eso, utilizamos la siguiente fórmula. Para que un profesor sea instructor o titular, necesitamos la probabilidad de que sea instructor, la probabilidad de que sea titular y la intersección o la probabilidad de que sea instructor y titular. Entonces, para ir sustituyendo en la fórmula, primero hallamos la probabilidad de que sea instructor y titular. Para hallar esa probabilidad, ponemos la probabilidad de que sea instructor sería, nos vamos en la tabla a la parte de instructores. Como no me especifican si es femenino o masculino, busco los totales, todos los que son instructores, 35 sobre 130, que sería el total de profesores. Y la probabilidad de que sea titular, me voy a la parte de titulares, es 40, porque tampoco me especifican si es femenino o masculino, 40 que son los totales sobre 130, que es el total de profesores. Esa multiplicación a mí me da 14 sobre 169. Entonces ahora lo que hago es sustituir en la fórmula principal. Sería la probabilidad de que sea instructor o titular es la probabilidad de que sea instructor 35 sobre 130 más la probabilidad de que sea titular 40 sobre 130 menos la probabilidad que acabamos de hallar de que sea instructor y titular 14 sobre 169, lo cual nos da una probabilidad de 0.494. Para la parte B, a mí me están preguntando que cuál es la probabilidad de que sea masculino. Entonces, me voy a el total de masculinos aquí, porque no me están sin especificar si es instructor o titular o asociado. Entonces me voy a todos los masculinos, 35 sobre 130, que es el total de profesores, y eso a mí me da, esa probabilidad me da 0.269. Para la parte C, a mí me están preguntando que cuál es la probabilidad de que sea asociado o femenino. Entonces vuelvo a aplicar la fórmula que apliqué anteriormente. ¿Cómo se calcula? La probabilidad de que sea asociado más la probabilidad de que sea femenino menos la probabilidad de la intersección de ambos o de que sea asociado y femenino. Entonces volvemos a calcular primero aquí para después sustituir. Entonces la probabilidad de que sea asociado y femenino es 55 entre 130, donde 55 es la cantidad de profesores asociados que hay, sobre 130, que es la cantidad total de profesores, por 95, que es la cantidad total de femeninos que tenemos, sobre 130, que es la cantidad total de profesores, lo que me da 209 sobre 676. Sustituimos en la fórmula general y tenemos que la probabilidad de que sea asociado o femenino es 55 entre 130 más 95 entre 130 menos la que acabamos de calcular, 209 entre 676, me da una probabilidad de 0.844. Para la parte D me están preguntando que cuál es la probabilidad de que sea un titular masculino. Entonces me voy a la tabla de contingencia y tengo la parte de profesores titulares masculinos es 15 entre 130, que es el total de profesores con los que contamos, y la probabilidad da 0.115. En
En el segundo ejercicio a mí me dan estos datos. Me dicen que tenemos 3 albañiles y 6 pintores. En total tenemos 9 personas y me están preguntando que cuál es la probabilidad de que el que busque los resultados sea un pintor. Entonces, esa probabilidad es muy sencilla de calcular. Buscamos el número de pintores que tenemos, serían 6, entre 9 que serían los totales, o sea, las personas con las que contamos, y esa probabilidad me da 0.666. Veamos el enunciado del siguiente ejercicio. Como vimos, en el enunciado del tercer ejercicio a mí me están dando los siguientes datos. Me dan la probabilidad de que viaje a Italia, 0.35, la probabilidad de que viaje a Portugal, 0.85, y me están preguntando cuál es la probabilidad de que viaje a Italia, pero que no viaje a Portugal, o sea, y no viaje a Portugal. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Primero vamos a calcular la probabilidad de que no viaje a Portugal. Esa probabilidad se calcula con la siguiente fórmula: 1 menos la probabilidad de que viaje a Portugal. La probabilidad de que viaje a Portugal me la están dando, entonces simplemente sustituyo 1 menos 0.85, que es el número que me dan, eso me va a dar 0.15. Entonces ahora sí podemos calcular cuál es la probabilidad de que viaje a Italia, pero que no viaje a Portugal. Entonces, esa se calcula con la siguiente fórmula: la probabilidad de que viaje a Italia por la probabilidad de que no viaje a Portugal. Entonces, la probabilidad de que viaje a Italia y no viaje a Portugal es 0.35, que es la probabilidad de que viaje a Italia, me la dan, por 0.15, que es la probabilidad de que no viaje a Portugal, que la acabo de calcular, y eso me da 0.0525. Veamos el enunciado del último ejercicio. En el cuarto ejercicio, como vimos, nos dan los siguientes datos. Nos dice que contamos con 8 pelotas verdes, 6 pelotas blancas y 7 pelotas negras. En total contamos con 21 pelotas. En la parte A me están preguntando que cuál es la probabilidad de que sea verde o negra. Entonces aplicamos la fórmula. La probabilidad de que sea verde o negra es igual a la probabilidad de que sea verde más la probabilidad de que sea negra menos la probabilidad de que sea verde y negra. Calculamos la probabilidad de que sea verde y negra. La probabilidad de que sea verde y negra es la probabilidad de que sea verde, que serían 8, sobre 21, la cantidad de pelotas totales, por la probabilidad de que sea negra, 7 pelotas entre 21 pelotas, eso me da 8 entre 63. Sustituimos en la fórmula principal. Entonces la probabilidad de que sea verde o negra es la probabilidad de que sea verde, que sería 8 entre 21, más la probabilidad de que sea negra, 7 entre 21, menos la probabilidad de que sea verde y negra, que sería 8 entre 63, y eso me da una probabilidad de 0.5863. Para la parte B, a mí me están preguntando que cuál es la probabilidad de que no sea verde. Entonces, calculamos la probabilidad de que sea verde, que sería 8 pelotas entre 21 pelotas. Y la probabilidad de que no sea verde sería 1 menos la probabilidad de que sea verde. Este valor ya lo tenemos de simplemente sustituir. Entonces la probabilidad de que no sea verde es 1 menos la probabilidad de que sea verde, que sería 8 entre 21, y eso me da una probabilidad de 0.619.